febrero de 1848, la Liga Comunista publica el Manifiesto del Partido Comunista, escrito por Carlos Marx y Federico Engels. Esta joya de la literatura política se convierte rápidamente en faro y guía de la lucha anticapitalista. Su influencia trasciende tiempos y fronteras, siendo, después de la Biblia, el libro más publicado de la historia y el que cuenta con un mayor número de traducciones realizadas. Su publicación coincide con las revoluciones europeas de 1848, que, a diferencia de las de 1820 y 1830, presentan como sujeto autónomo al movimiento obrero, que ya no es un apéndice de la burguesía, sino que actúa como clase independiente, presentando sus propias reivindicaciones. Antes de entrar de lleno al contenido del manifiesto, vamos a detenernos en el contexto histórico y en sus protagonistas. Como comentamos en el capítulo 1, Carlos Marx y Federico Engels se conocieron en París en el año 1844. En ese mismo capítulo realizamos un esbozo biográfico de Carlos Marx, pero no así de Federico Engels. Engels nace en Barmen, una zona industrial de Renania, en el año 1820. Su padre poseía una fábrica textil con sucursal en Manchester. En su juventud realiza estudios de comercio, pero muestra un gran interés por la poesía y la música. Posteriormente, y durante su estancia en Berlín, se interesa por la filosofía y entra en contacto con las ideas comunistas. En 1842, 2 años antes de conocer a Marx, se instala en Manchester para finalizar su aprendizaje comercial en la fábrica textil familiar, desde donde asiste al desarrollo de la revolución industrial y conoce de primera mano las paupérrimas condiciones de vida del proletariado. Observa también los primeros enfrentamientos directos entre la clase obrera y la burguesía. Mary Barnes, su compañera de vida y de ideas, es una joven obrera irlandesa que le introduce en la realidad proletaria del momento. Así Engels, a la par que realiza estudios sobre economía política, participa en las actividades revolucionarias del movimiento obrero. Esta combinación de estudio y realidad le permite afirmar que los fenómenos económicos que hasta entonces no habían despertado el interés de los historiadores son una fuerza histórica decisiva. Mientras tanto, Marx, que residía en esos momentos en París, había entrado en contacto con una organización revolucionaria clandestina llamada la Liga de los Justos, organización creada por obreros alemanes exiliados. Es en esta época en la que Marx, que ya asume como propia las ideas comunistas, redacta los textos que tardarán casi un siglo en publicarse, los llamados manuscritos de 1844. Aunque habían coincidido con anterioridad en alguna reunión, es en agosto de 1844 cuando Marx y Engels entablan una conversación que será la primera de las tantas que tendrán a lo largo de su vida. Engels le entrega a Marx el borrador de su libro Las condiciones de vida de la clase obrera en Inglaterra y el artículo esbozo de una crítica de la economía política. Estos trabajos de Engels pueden considerarse la otra cara de la moneda de los desarrollados hasta el momento por Marx. A partir del interés que despiertan en este último los trabajos económicos de Engels, Marx comienza el estudio en profundidad de los clásicos de la economía política. Muy poco tiempo después escribirán a 4 manos La Sagrada Familia y la ideología alemana, obras capitales del pensamiento marxista. Esta última escrita en Bruselas, ya que a solicitud del gobierno prusiano, Marx fue expulsado de Francia. Poco tiempo después, la Liga de los Justos solicita formalmente a Marx y Engels su ingreso en la organización, petición que ellos aceptan. Debido a su influencia, la Liga de los Justos cambia su nombre por el de la Liga de los Comunistas y su eslogan, "Todos los hombres son hermanos", es sustituido por el archiconocido "Proletario de todos los países, unidos". A finales de 1847 se celebra en Londres el segundo congreso de la Liga, en el que se aceptan como propias las ideas de Marx y Engels y se asume como objetivo de la organización el derrocamiento de la burguesía, el gobierno del proletariado
y la creación de una nueva sociedad sin clases y sin propiedad privada. Es en ese momento que Marx y Engels reciben el encargo de redactar el programa de la Liga. Con esa finalidad, Engels elaborará una serie de ideas en forma de preguntas y respuestas que Marx recogerá dándole forma de manifiesto, creando un pórtico del comunismo bello, impactante, conmovedor, actual, más allá de aspectos que con el tiempo se han manifestado superados. Mientras Marx y Engels ponían en común sus ideas y trabajaban en la creación de organizaciones revolucionarias, un periodo histórico marcado por la Revolución Industrial y la Revolución Francesa llegaba a su término. Según Erich Hobsbawm, uno de los grandes historiadores del siglo XX, este importantísimo periodo histórico que vio triunfar a la industria capitalista y a la sociedad burguesa y liberal culmina con la construcción de la primera red ferroviaria y la publicación del Manifiesto del Partido Comunista. El 12 de febrero de 1848, el mismo día que se publica el Manifiesto Comunista en Londres, en Francia se produce una insurrección que derroca la monarquía e instaura la república. Comienza así una revolución que rápidamente triunfa en todo el gran centro del continente europeo y cuya incidencia cruzará los océanos. Entendiendo la profundidad de la crisis que se alza bajo sus pies, Marx y Engels se trasladan a Alemania para tomar parte activa. 18 meses más tarde, a excepción del francés, todos los gobiernos revolucionarios habían sucumbido y los impulsores de los alzamientos, los trabajadores pobres, aplastados. La primavera de los pueblos, que es como se conoce este proceso revolucionario, se había marchitado. Es en este marco histórico convulso, con el ascenso imparable de un capitalismo industrial depredador y sin frenos, por un lado, y un proletariado sobreexplotado que decida hacerle frente, por otro, en el que Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista. En el próximo capítulo nos adentraremos en el contenido de ese texto que sigue agitando conciencias. Gracias por tu atención.